Bienvenidos. Vamos ahora a ver un problema de fuerza de roce de aplicación para entender cómo utilizar estos nuevos conceptos. Este es el problema. Se tiene una caja rectangular uniforme de 40 newtons de peso y que se encuentra originalmente llena de varillas delgadas y uniformes con un peso total de 360 newtons. Dicha caja está sometida a una fuerza F de 80 newtons y el coeficiente de roce estático entre el suelo y la caja es de 0.3. De la caja se sacan varillas progresivamente del extremo izquierdo. Se pide obtener el valor límite de X para que se mantenga el equilibrio. Es decir, me están pidiendo esta distancia que se está llamando X, que contempla a lo largo de este eje cuánto espacio está siendo ocupado por las varillas. Eso es lo que representa esta distancia X y me piden el valor extremo para el cual justo se va a romper el equilibrio. El extremo en el que ya se encuentra en algún caso inminente. El equilibrio va a romperse. Este valor de X, como mencioné, lo que representa es el espacio ocupado por varillas a lo largo del eje horizontal. Por ejemplo, en este caso, X valdría 2.4 metros porque ocupa toda la distancia. Ya vimos que se tiene una caja, la caja es esta, la caja es el borde, que tiene un peso de 40 newtons, y las varillas completas pesan 360. Se tiene una fuerza horizontal F de 80 newtons y un coeficiente de roce entre la caja y el suelo de 0.3. Ese es el enunciado del problema. De este problema vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en una posición genérica. Es decir, para un caso en el que X valga cualquier cosa. Yo no sé cuánto vale X. En ese caso, bueno, en primer lugar vamos a eliminar el suelo. Al eliminarlo, lo que aparecen son las reacciones de contacto, que es una fuerza normal ubicada a una distancia D. Esa distancia la pude haber colocado respecto a este extremo, pero por conveniencia sencillamente se puso respecto al centro de la caja. Pudo haberse medido respecto a cualquier punto. Y aparece la fuerza de fricción. Adicionalmente, aparece el peso de la caja sola, y el peso producido por las varillas restantes. Yo en principio estoy removiendo varillas por el extremo izquierdo de a uno en uno. Bueno, pero las varillas restantes van a seguir teniendo un peso. Como el peso total de las varillas es 360 a lo largo de una extensión de 2,4 metros, significa que el peso por unidad de longitud se obtiene como 360 entre 2,4. Ese es el peso por unidad de longitud a lo largo de este eje. Ojo, no es de longitud de las varillas, sino longitud en esta distancia del espacio ocupado. Entonces, este es el peso por unidad de longitud en esta dirección, multiplicado por la longitud X. Eso es lo que me da el peso total de las varillas restantes. 360 sobre 2,4 por X, que es 150 por X. Una nota importante es que la fricción ya se está poniendo que va hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque esta fuerza va hacia la derecha y por lo tanto va a hacer que esta caja, suponiendo que se desplace hacia la derecha y la fricción va a oponerse a ese movimiento. Para salir del equilibrio, es decir, para romper el equilibrio que se tiene, se debe alcanzar un deslizamiento o un volcamiento inminente. Como no sabemos cuál es el que va a ocurrir primero, vamos a evaluar ambos casos. En primer lugar, vamos a evaluar el deslizamiento inminente, que es el caso en el que la fricción valga mu estático por la normal, es decir, 0.3 por la normal. Podemos entonces hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué esta y no una sumatoria de fuerzas vertical, por ejemplo? Porque en este problema en particular, como estoy en deslizamiento inminente, ya sé cuánto vale la fuerza de roce. Y solo tengo dos fuerzas horizontales, que las conozco las dos. Ese es el por qué hago primero una sumatoria de fuerzas horizontales. De esta sumatoria de fuerzas obtengo que la fuerza F es igual a la fuerza de roce, F siendo 80 newtons, por lo tanto, la fuerza de roce es también de 80 newtons. Si igualo estas dos ecuaciones, obtengo 0.3 por la normal es igual a 80 newtons, de donde despejo que la normal es 800 sobre 3 newtons. Mosca que esta n
sin cursiva es newtons, es la unidad, y esta N en cursiva es la fuerza normal. Ahora se procede a hacer una sumatoria de fuerzas en dirección vertical en el eje Y igual a 0. Las fuerzas verticales son la normal, el peso de la caja, que es 40 newtons, y el peso de las varillas, que es 150 por X. De aquí puedo despejar cuánto vale X, porque este valor ya lo conozco. Entonces me queda 800 sobre 3, que es este valor, menos 40, todo eso dividido entre 150, y paso la X para acá positivo. Esto es lo que obtengo de ese despeje, resultando que X es 1.511 metros. Es decir, que si esta distancia de aquí hasta aquí es 1.2 y esta de aquí hasta acá es 1.2, de aquí hasta como por acá sería 1.5. Pasé la mitad, que eran 1.2, y 0.3 más. ¿Qué significa eso? Si yo tengo varillas hasta acá, yo voy sacando, saco. Cuando quite la varilla que está por acá en 1.5, la caja va a tender a deslizarse. Eso es lo que significa este resultado. Vamos a continuar ahora, pero con el caso de volcamiento inminente. Fíjense que ahora la normal se encuentra en el extremo derecho y por ende este valor de D ahora va a ser un valor de D crítico que para este problema va a ser 1.2 metros. Vale eso porque lo estoy midiendo desde acá. Si lo estuviera midiendo desde este extremo valdría 2.4 metros. Para resolver el volcamiento inminente lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos en algún punto. Cuando hicimos la explicación teórica habíamos sacado momentos respecto a este punto, pero no tiene por qué ser respecto ahí, puede ser respecto a cualquier punto. En general uno sacaría momentos respecto a algún punto de este eje, sencillamente para que la fricción no aparezca en la ecuación. Y en este caso particular, para que tampoco aparezca la normal, podemos sacar momentos acá, porque no nos interesa el valor de la normal realmente en este problema. Lo que nos interesa es el valor de X. Entonces, obteniendo momentos en el punto A igualado a 0, lo que se obtiene es, primero, esta fuerza de 80 newtons, que me genera un momento positivo, partiendo de que estemos tomando los momentos en dirección horaria como positivos, de 80 por 4, siendo 4 este brazo. Menos esta fuerza. ¿Por qué menos? Porque si yo me paro aquí con esa fuerza por el principio de transmisibilidad, el momento que genera es antihorario. Por lo tanto, va a ser menos y la distancia va a ser desde aquí hasta acá, que es el D crítico o, que es lo mismo, 1.2 metros. Luego viene el peso de las varillas, que nuevamente por transmisibilidad lo bajo hasta acá y el momento que me genera es antihorario, por lo tanto es negativo. 150x por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La mitad de esto, es decir, x medios. De aquí yo puedo despejar cuánto vale x. 80 por 4 menos 40 por 1,2 me da 2,72. 150 entre 2 me da 75, lo paso dividiendo. Aquí me queda un x cuadrado que lo paso positivo para el otro lado y me queda esta expresión que está acá. De aquí despejo x y solo tomo la raíz positiva, ya que un valor negativo de x no me interesa, y esto me da 1.904 metros. ¿Qué significa eso? Nuevamente, si yo tengo todo esto lleno de varillas, x vale 2,4. Si yo voy quitando varillas, entonces 2,4, le quito una varilla, 2,3, le quito otra, 2,2, 2,1, 2,0, todavía la caja no se mueve, y luego quito una varilla más, que llega hasta 1.9, como 1.9 es menor que 1.904, la caja se voltea. Eso es lo que significa este resultado. Obtuvimos entonces que para un deslizamiento inminente el valor de X es de 1.51 y para un volcamiento inminente es de 1.09. Si yo voy quitando varillas desde 2.4 hasta alcanzar uno de estos dos valores, primero obtengo el 1.9. Es decir, yo tenía 2.4, luego 2.2, luego 2, luego 1.9 y la caja tiene un volcamiento. Por lo tanto, llego a este caso primero que a este. Por lo que la solución, el caso límite, va a ser el de volcamiento inminente, que es 1.904 metros. Y esa es la solución del problema. Esta es la referencia de donde tomé el problema. Muchas gracias.